¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Alberto Fierro, el cónsul general de México en Boston, y me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestra charla el día de hoy en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el día de hoy. Y tenemos hoy una conversación con 4 muy importantes mexicanas en la ciencia aquí en Boston. Están con nosotros Elvia Castro, quien es directora de la Oficina de Enlace Internacional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con sede en la Universidad de Harvard. Elvia es doctora en Educación de la Ciencia y es ingeniera industrial. Y como investigadora pertenece a la American Society for Engineering Education. Y sus líneas de investigación principales son la innovación y la tecnología en educación, que supongo que ahora con COVID ha sido fundamental, análisis de redes sociales, educación emprendedora y educación en contextos internacionales. Gracias, Elvia, por estar con nosotros hoy. Gracias. Elvia es casi recién llegada a Boston, llegó el COVID, se fue y está otra vez con nosotros. Está también con nosotros Mariana Matus. ¿Qué tal, Mariana? Es cofundadora y CEO de BioBot Analytics. Mariana es licenciada en Ciencias Genómicas de la UNAM y cuenta con un doctorado en Biología Computacional por el MIT. Durante su doctorado se especializó en el estudio de aguas residuales para la detección y prevención de epidemias, usando como caso de estudio la ciudad de Boston. Proyecto que más adelante se convertiría en la empresa en la que ahora es cofundadora. Mariana, además, desde el mes de noviembre, es una madre orgullosa de su chiquita Lili, que ya es mexicana a partir de esta semana. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Gracias, cónsul. Con nosotros también Ana Julia Narváez, también llegada en pleno COVID a Boston desde el Reino Unido, quien es ingeniera en industrias alimentarias y doctora en bioquímica por la Universidad del Estado de Arizona, donde investigaba mecanismos físico-químicos de proteínas de membrana. Al terminar su doctorado, la Real Academia de Ciencia en Suecia le ofreció un postdoctorado para continuar esta línea de investigación aplicado a síntesis de ADN. En el 2020, el año pasado, como les decía yo, se unió al equipo de investigación de Moderna como directora de biología translacional, donde su enfoque principal está dedicado a la vacuna. Ana, mil gracias por acompañarnos otra vez el día de hoy. Y está también con nosotros Margarita Sordo, quien es Senior Medical Informatician, instructor general de medicina interna y primaria en el Brigham and Women Hospital. Margarita tiene una maestría en inteligencia artificial de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, y un doctorado en ciencias de la computación e inteligencia artificial en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Y tiene ya más de 10 años. ¿Cuántos años, Margarita? No, ya desde 2002, que son ya 19 años 19 cumplirás este años. año Sí. en Boston. Entonces tú eres nuestra senior bostoniana Sí, ya. el día de hoy. ¿Bien? Y está con nosotros también Bárbara del Castillo, quien es la cónsul de Asuntos Económicos, Turísticos, Culturales y lo que se va juntando del Consulado de México, quien será quien estará moderando esta mesa. ¿Sí? Muchísimas gracias a las 5 por querer celebrar el día de hoy, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y las dejo para que nos platiquen sus historias personales y profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotras en esta conversación que será muy enriquecedora, estoy segura, para muchas chicas que probablemente se estén preguntando si se puede, si está fácil o qué pasa al final del camino, si se quieren animar a seguir una carrera de lo que ahora conocemos como STEM, ¿no? Esta es la ciencia, la tecnología, las ciencias aplicadas. Entonces, el foro es suyo.
tenemos una serie de temas que hemos planteado platicar el día de hoy. Quien quiera iniciar, estamos encantadas de escucharles. Muchas gracias. Bueno, como soy la más antigua. La decana, eres la decana. Soy la decana. Bueno, encantada de estar hoy con todas ustedes. O sea, realmente, bueno, impresionante, bueno, lo poquito que se dice de la trayectoria de cada una, pero bueno, impresionante y bueno, un gusto poder compartir. Y yo creo que, bueno, quisiera echar así una pregunta como para que podamos empezar a platicar, y yo creo que, bueno, así como la pregunta obvia es, bueno, ¿qué queríamos ser de niñas, no? Y porque, bueno, o sea, tenemos ya todas una trayectoria en ciencia y tecnología en diferentes aspectos, pero bueno, así yéndonos hasta atrás, ¿qué queríamos ser de niñas? Y bueno, no sé quién quiera comentar, bueno, comentamos todos, pero alguien que quiera empezar, no sé si, por ejemplo, Elvia quiere empezar, diciéndonos un poco qué quería ser de Sí. cuando eras chiquita. Gracias, Margarita, gracias a todas. Yo sí, desde niña quería dedicarme a algo que fuera muy de aplicar, de armar cosas, de encontrar soluciones. Siempre tenía dudas y preguntas, y yo creo que el entorno familiar como que ayudó mucho en ese sentido. Entonces yo sí me veía respondiendo preguntas, a lo mejor a un nivel básico cuando tenía 5 o 6 años, y después un poquito más complicadas. Entonces sí recuerdo que me veía como resolviendo cuestiones de la naturaleza, o ahí mismo en mi casa cuando había para aparatos o cuestiones que no servían, siempre andaba tratando de preguntarle a alguien, o yo misma resolver problemas que estaban a mi alcance. Entonces, siempre como esa curiosidad, ese hacerme preguntas, ese buscar en los adultos apoyo, ¿verdad? Para tratar de acercarme a ciertas soluciones o obtener cierta información. Yo creo que desde ahí como que detonó el gusto por este campo. Ya. Bueno, yo estoy así, porque, bueno, haz de cuenta que estás diciendo lo mismo, como si yo lo estuviera diciendo, ¿no? Siempre era buscar cómo funcionaban las cosas y robándole las herramientas a mi papá, y entonces, bueno, ahí andaba yo con el desarmador y las pinzas, y ya luego mi mamá me decía, ay, a ver, tal con la lámpara no funciona, a ver, revísala, ¿no? Y bueno, pues, o sea, para mí era así como normal, pero bueno, pues tenía yo, ya que veo para atrás, tenía yo, ¿qué? 7, 8, 9 años, o sea, ¿no? Y metiéndole mano yo ahí a las cosas, ¿no? El primer aparato que recuerdo que descompuse, porque ya luego no lo regresé, me sobraron piezas, fue una cámara fotográfica que tenía mi mamá, donde todavía se le ponían flashes arriba, los mágicos, todavía me acuerdo, que decía yo, qué impresionante mecanismo tienen arriba, algo debe tener. Entonces la desbaraté, y pues ya después me metí en problemas porque tenía como 6 años. Yo luego no supe cómo regresarla, y pues me descubrieron. Pero sí, siempre tratando de encontrar soluciones, o por qué funciona esto así, o sea, haciéndome preguntas a mí misma y alrededor también. Sí, sí, bueno, no sé, Ana, Mariana, o sea, para ustedes, ¿cómo fue? O sea, distinto. Yo empecé muy básica. A mí me encantaba ver la luna y las estrellas. Y estaba fascinada con el planeta Marte. Lo localizaba todas las noches, era el rojito, y decía yo, ¿qué es la vida allá? ¿Qué sería pilotear una nave, llegar, ser astronauta? ¿Qué tipo de cosas voy a encontrar? Y así empezó muy, pues quizá muy de caricatura, pero esa era mi fascinación. Yo quise ser astronauta hasta que conocí el proceso de mitosis, ya en secundaria. Mis papás son científicos los dos, entonces eso siempre ayudó. Siempre hubo un entorno de conocimiento en general en mi casa, en donde uno podía ser curioso. Yo le preguntaba a mi papá muchas cosas, mi mamá también era muy adicta a leer cosas. Entonces, sí, yo
yo creo que yo nací científica, vamos, no lo puedo describir de otra manera. Me fui del cielo a la molécula, que es completamente el otro lado, pero una vez en secundaria que aprendí lo que era el proceso de mitosis, que era cómo funcionaba una célula, todas las decenas de moléculas que vienen, se juntan y orquestan todo un mecanismo que es esencial para la vida, quedé completamente fascinada. Y sigo fascinada con la mitosis, aunque ya no la hago, pero así empezó. Sí, para mí también similar a ustedes. Me parece que de niña era muy curiosa. También siempre estaba haciéndole preguntas a mi mamá de cómo funciona esto, quién inventó aquello. En particular, yo tenía una fascinación por observar a la naturaleza y a los animales. Tenía mucha paciencia de estar viendo, no sé, a la gata con sus gatitos, cosas así. Y de hecho, cuando yo estaba creciendo, yo quería ser veterinaria porque me traía mucho la naturaleza. Hasta que en la preparatoria, bueno, pasaron dos cosas. Una, Jurassic Park, la película, a mí me emocionó mucho esa idea de poder usar la ciencia para hacer cosas impresionantes que parecen imposibles, y en particular esa idea de clonar dinosaurios, así era wow, ¿no? Qué padrísimo. Y en la preparatoria, cuando estudié el concepto de herencia y la genética, eso me encantó, y fue que decidí, de hecho, en la licenciatura y más adelante enfocarme en esa área de la herencia genética y la genómica, que es como la nueva generación de todos esos estudios. Y no sé, Mariana, si tú quieres plantear la siguiente pregunta. Sí, y bueno, me parece a mí que también un punto muy importante es eso cuando está acabando uno la preparatoria, y especialmente si estamos en México, tienes que elegir tu carrera luego. No tienes la oportunidad de probar, ¿no? Tan fácilmente, sino que tienes que elegir y a dónde vas. ¿Cómo fue esa decisión para ustedes? ¿Y cómo fue la experiencia de la universidad? Tenían muchas compañeras mujeres, profesoras mujeres. ¿Cómo fue esa etapa para ustedes? ¿Podemos empezar con Margarita? Sí, claro. Sí, bueno, realmente fue, bueno, un poco, ya que dices que te gustaba, que querías ser veterinaria, bueno, también así, porque bueno, como que yo pasé un poco por lo que ustedes han descrito. Bueno, primero quería estudiar química y biología, y luego decidí que no, mejor quería estudiar veterinaria, pero tampoco es así que me encanta. O sea, veía yo las vacas que eran así gigantescas, y entonces así como que no, ya como que no me gustaba mucho, pero era como un poco más de esa sed de descubrir cosas. Entonces también quería estudiar física y matemáticas. Y al final, bueno, ya estando en la prepa, como dice Mariana, bueno, pues tenía yo que escoger área, porque bueno, si era veterinaria era área 2, si era físico y matemáticas era área 1, y entonces, bueno, decidí que quería yo estudiar, que iba a ser físico matemáticas, y acabé en área 1. Y lo chistoso, bueno, no sé si compañeras mías de la prepa vayan a estar oyendo esto, pero bueno, lo chistoso es que en área 1 éramos, yo creo que el grupo éramos como 30 y solo éramos 4 mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí fue, sobre todo, bueno, a esa edad como que cuesta un poco más de trabajo, bueno, pues sí adaptarse, porque realmente la dinámica era de hombres, ¿no? Entonces, bueno, había que aguantarse, o más bien así como que uno no oía y que ya se estaban albureando, o que ya estaban diciendo no sé qué de las que estaban muy guapas que iban en otra área y no sé qué. Entonces, bueno, un poco más que o sea, ofenderme, era así como que, bueno, como seguirles la corriente. Y entonces, bueno, ya después de, no sé, un par de meses o así, como que, bueno, ya ellos mismos se medían un poco, pero a la vez como que veían que, bueno, como que éramos parte del grupo, ¿no? Las 4 mujeres que estábamos ahí. Y
y bueno, ese fue como así, bueno, uno de los primeros, digamos, choques o estar expuesta a algo que por el entorno familiar que yo había tenido era como muy natural, el que me gustara la ciencia, que me gustara investigar, que me gustara estarle jurgoneando ahí con las pinzas a las cosas, ¿no? Pero bueno, ya estando más así, digamos, como ya en el mundo más así exterior, pues sí, ver que las cosas que me gustaban eran como más de hombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues había un proceso de adaptación por el que había que pasar y pues sí, había que aguantar pues muchas cosas, ¿no? Ya estando en la carrera, bueno, ya en el ITAM, lo chistoso era que, bueno, entré a estudiar ingeniería en computación y lo chistoso era que éramos un poquitito más de mujeres que de hombres. O sea, no sé por qué, o sea, conforme fuimos avanzando en la carrera, eso fue cambiando porque, bueno, muchas mujeres entonces se cambiaron a administración o a economía o así, y entonces el número bajó. Pero ahí realmente no, o sea, estando en el ITAM no sentí yo tanto como ese choque, era así como más normal, ¿no? Sobre todo porque, bueno, teníamos las materias esenciales de computación, pero teníamos también otras materias en las que interactuábamos con alumnos de otras carreras, ¿no? Entonces, bueno, como que eso diluía a lo mejor un poquito, ¿no? Pero bueno, le paro ahí para que ustedes también digan, ¿no? Yo quisiera añadir solo una pregunta más. Si en este proceso de decisión hubo alguien en su familia o en su entorno, un maestro que les dijera tanto, sí, qué padrísimo, véaslo, como alguien que les dijera, ay no, o sea, mejor métete a ciencias sociales y humanidades porque, ¿no? O vete a economía, esto no es para ti, o que alguien en ese sentido las desanimara. Sí, bueno, en mi caso, realmente, bueno, siempre he tenido el apoyo de mi mamá, aún ahora, siempre era así como, bueno, pues si eso es lo que te gusta, hazlo, ¿no? O sea, un poco como para, bueno, pues, o sea, atrévete, si eso es lo que quieres, atrévete, hazlo, y bueno, también lo que salga de ahí, bueno, eso va a ser tanto tu logro como tu responsabilidad, ¿no? Porque bueno, si hacía yo alguna cosa y ya después así como que, ay, no, ya siempre no, ay, mejor mamá, no sé cuánto, no, pues no, tú decidiste, ¿no? Entonces, bueno, asúmelo. Pero bueno, también eso ha sido como, bueno, me ha dado la seguridad, ¿no? Aun cuando a veces ha sido así como que, ay, ¿no? Difícil entrarle, pero bueno, es así, ok, bueno, yo lo quiero hacer, bueno, pues, o sea, lo peor que puede pasar es que no salga, entonces lo voy a hacer, ¿no? Y me lanzo con todo lo que yo tenga, ¿no? Qué padrísimo. Gracias, Margarita. Ana, ¿quieres añadir algo? Yo lo único que iba a añadir es que yo tuve una experiencia muy similar. En ciertos grupos éramos 2 o 3 mujeres, pero curiosamente me tocó que eran, que eran muy buenas las mujeres. Entonces, seguido era las de promedio más alto. Y eso realmente ayudó. Tener a esas personas ayuda mucho porque no importan los números, importa la calidad, ¿no? Es lo que nos decíamos. No importan los números, importa la calidad. Y con respecto a la pregunta de Bárbara, a mí no me tocó en la carrera, pero sí me tocó en el doctorado, en donde las personas me decían, pero ¿por qué? ¿No crees que vas a intimidar a los hombres? Te vas a quedar sola, o sea, nadie quiere una mujer inteligente. Y me acuerdo que lo primero que pensé fue, si eso es lo que piensa un hombre de mí, yo no quiero a ese hombre, o sea, yo quiero un hombre inteligente. O sea, fue una reacción muy natural y quizá muy honesta de mi parte de decir, bueno, hay que cambiar la forma que pensamos, pero sí, muy similar. Gracias, Ana. Y Elvia, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Pues particularmente en mi familia, bueno, mi papá y mi mamá no son científicos ni ingenieros, pero sí tengo como 2 role models, 2 tíos. Uno es físico en altas energías y el otro es ingeniero civil. Entonces tenía como la ingeniería y la ciencia. Y siempre me acercaba
desde que iba como en secundaria y en prepa, y me mostraban libros, revistas, lo que hacían, y finalmente opté por la ingeniería porque creo que ahí encontré como más habilidades y más pasión por lo que me gustaba hacer. Y retomando la pregunta, esto que mencionaban de que si encontré en el camino o he encontrado en el camino personas que nos motivan, sí, yo creo que muchas, y también que me han dado muchas oportunidades, pero también he encontrado como la contraparte, ¿no? Algunos que te quieren desmotivar, ya sea desde la universidad o en la licenciatura o en el posgrado, pero también en el trabajo, ¿no? Porque te esfuerzas así, finalmente no lo vas a conseguir, o incluso una anécdota de un profesor en el doctorado era ya, nos da una clase de métodos numéricos, éramos un grupo así como de 20 y solo 2 mujeres, y un día nos dice, no crean que por ser mujeres voy a tener consideraciones. Entonces, como que sí nos hemos topado con ese tipo de comentarios que no ayudan. Y bueno, mi respuesta en ese momento fue que no estaba pidiendo ayuda de ningún tipo y que no veía por qué el comentario. Yo creo que siempre he sido muy terca, o sea, de tener muy claro a lo que voy, y no me he logrado distraer por ese tipo de comentarios, y yo creo que coincido con, Mariana, Margarita, en el sentido de que la pasión, ¿no? Y las ganas que le echas a los proyectos y a tu carrera, pues finalmente se ve reflejado. Y también no importa tanto la cantidad, como bien menciona Ana, yo creo que la calidad y los resultados al final terminan hablando por sí solos. Y si me permiten un par de minutos compartir mi experiencia, yo me considero muy, muy afortunada de haber terminado con una carrera en la ciencia, porque en mi familia, de hecho, nadie había hecho ciencia o investigación. Y de hecho, cuando yo como niña, yo pensaba que los científicos era una profesión que había existido en el pasado. Yo no sabía que todavía había gente que se dedicaba a eso y les pagaban dinero para hacer investigación. Pero fui muy afortunada que a través de ver las noticias un día vi que la UNAM acababa de abrir una nueva carrera enfocada en la investigación genética, y yo dije, wow, quiero irme para allá. Y también fui muy afortunada que mis papás, a pesar de realmente no entender qué iba a hacer yo con esa carrera, ¿verdad? A qué me iba a dedicar o qué seguía, me apoyaron, y fue no solamente el riesgo de quién sabe qué vas a hacer con tu carrera, sino también yo me tuve que mudar desde la ciudad de San Luis Potosí a Cuernavaca para estudiar la licenciatura, lo cual también fue así como un poco shocking, ¿no? Que una mujer de 18 años deje su casa y se vaya tan lejos y demás. Y yo, de hecho, ahí en la ciudad en donde estaba me ofrecían una beca buenísima para estudiar en el TEC de Monterrey. Entonces sí fue que así como un momento de un salto de fe, ¿no? El decir, bueno, es que a mí me llama eso de la ciencia, de la genética, quiero ir a ver qué pasa. Ya después fue que ahí conocí muchos científicos y científicas, y me di cuenta de lo que iba a poder hacer después. Y si me permiten, perdón, darle pie a una parte reflexiva de lo que nos han compartido. ¿Ustedes creen que hay un impacto sobre las mujeres que deciden ingresar a una carrera de ciencias por el hecho de tener profesores que son mayoritariamente hombres, o si es el caso, porque son mayoritariamente mujeres? ¿Creen que hay algún efecto de disuasión o de animar por lo que uno va encontrando en el camino? Bueno, yo creo que sí. O sea, un poco, bueno, como dice Elvia, que bueno, así tiene o sea, creo que fue Elvia que, bueno, era terca, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, todas tenemos un poco eso, ¿no? Porque, bueno, sí ha sido, yo creo que en muchos casos ir contracorriente, y sí o sea, bueno, no creo que sea tanto si son hombres o mujeres los profesores, que bueno, sí influye, ¿no? O sea, porque bueno, como uno va, sobre todo, yo creo que más en la carrera, pero bueno, a lo largo de la vida, uno va buscando así como role models, ¿no? Que uno se identifica, o sea, si a lo mejor están más adelantados, más avanzados, entonces, bueno,
vemos que, bueno, yo quisiera estar ahí y sí se puede, ¿no? Ya es así como que algo concreto, materializado, ¿no? De lo que queremos hacer y ahí está. Y entonces, bueno, eso nos ayuda, nos da como más ánimo. Pero bueno, independientemente de, bueno, si es hombre o mujer, yo creo que también algo que influye mucho es como la actitud, o sea, de esas personas en esos roles, ¿no? O sea, si son, pues, aunque sea, digamos, la mayoría hombres, pero bueno, si están abiertos, si están dispuestos, y la manera en que nos tratan, no están haciendo esa diferencia ni para darnos chance, ni para recalcar que no nos van a dar ningún chance, ¿no? Ni para hacernos menos, porque bueno, pues si somos mujeres, ¿qué estamos haciendo ahí, ¿no? O sea, tendríamos que estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que quizá más que el género, yo creo que es esa actitud, ¿no? Sí, abonando también un poco a lo que comentas, Margarita, yo creo que en este tipo de carreras de ciencia y tecnología, un alto porcentaje de tu componente personal debe ser la tolerancia a la frustración y el iterar, intentar, porque a la primera no sale. O sea, como ingenieros es raro que te salga una propuesta y que sea brillantísima, igual en los experimentos. Entonces yo creo que eso retomarlo en el ámbito personal y decir, pues no me salió, pero cada vez me estoy acercando más a lo que quiero. Y es a lo mejor como una variante del ser persistente, ¿no? El ser terco. Y también yo creo que no es que los ambientes sean en su mayoría hombres, también el currículum está muy orientado a lo que hace el hombre o en los casos de estudio, a lo que hacen en este tipo de industrias, pero a nivel global yo creo que la ingeniería y la ciencia sí hay como cierta resistencia, ya sea hombre o mujer, por estudiarla, ¿no? Se imaginan las matemáticas y la imaginan como algo súper, sí es abstracto, pero fuera de la realidad y como que van a resolver problemas de otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí hay resistencia, hay miedo también, hay una serie de constructos que no son reales, creo yo, que se han creado en torno a la ingeniería y la ciencia, que también lo tienen los hombres, porque yo incluso platico con mis alumnos y tienen esos miedos. Ahora, cuando estudias como mujer ciencia o tecnología, pues sí depende mucho de cómo te enfrentes, ¿no? O sea, sí hay un componente importante ahí de actitud, de perseverancia, de valores, de lo que quieras, que estés claro, etc. No sé si Ana o Mariana nos quieran compartir cómo ha sido su experiencia en este tipo de ambientes. Mi experiencia ha sido muy similar a la que ustedes dos mencionan. Sí creo que es importante tener representación en cuestión de modelos. En cuanto empiezas, sobre todo cuando empiezas tu posgrado, tu universidad, etcétera, el tener mujeres que han llegado alto, a que tú las puedas ver y saber cómo llegaron ahí es sumamente importante. Y son muy pocas. Yo tuve la gran suerte de tener mentores en mi camino, personas, mujeres que ya habían llegado a un lugar en donde yo todavía no había llegado, que básicamente me guiaban hacia dónde tenía que ir, qué tipo de, a veces comportamientos se esperaban de una persona que navegaba mucho mejor los ambientes, qué tipo de propuestas querían escuchar. Y yo creo que eso ayuda mucho, el tener mentores en el camino y después, en el ámbito laboral, tener sponsors, no sé cuál es la palabra, pero personas que realmente te impulsan en tu carrera es sumamente importante. Llega un punto en donde hay demasiados mentores para la mujer, pero no suficientes sponsors. Y ese tipo de cosas creo que sí marcan mucho la diferencia y sí ayudan mucho a que uno no se dé por vencida cuando estás tratando de conseguir lo que tú quieres. Tienes a esas personas de referencia. Y aparte de tu ámbito personal y familiar, que en mi caso siempre ha sido sumamente, me han apoyado en todas las maneras que se pueden apoyar,
el tenerlo en el trabajo ayuda. Sí, yo también quiero añadir que, perdón que no tengo la cámara, pero mi bebé se despertó y la estoy atendiendo aquí un poquito. Ahorita nos volvemos a conectar, pero en mi caso, a mí me parece que lo más importante fue que durante mi carrera hubo, ya sea hombres o mujeres, pero que me dieron ánimo cuando las cosas no eran tan fáciles, ¿no? En algún momento u otro. Por ejemplo, un momento muy vulnerable para mí fue cuando acabé la licenciatura y yo tenía el sueño de poder hacer un doctorado fuera del país, de viajar, de experimentar otra cultura, de ir a una de las top, así de las instituciones top del mundo, ¿no? Y me acuerdo que sí, hubo profesores en mi alrededor, personas que criticaban mi decisión y me decían, ¿por qué quieres ser malinchista si en México tenemos excelente ciencia? ¿Para qué quieres salir? Nada más te quieres ir a pasear y cosas así. Pero por cada voz de ese estilo también hubo gente que me animó y me dijo, no, claro que sí, tienes el nivel para ir a esos lugares, los mexicanos les va muy bien, anímate, aplica. Y afortunadamente tuve esa experiencia. He vivido en Holanda, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Israel, con mi doctorado del MIT, pues catalogada número 1 del mundo ya por varios años. Y yo digo, bueno, qué bueno que fui necia, ¿verdad? Así como dijo Elvia, y no me di por vencida. Creo que esa es una buena cualidad, es ser necio y creer en sí mismo, aunque los otros digan que sí o que no. Ana mencionó la entrada al mercado laboral también, ¿no? ¿Qué nos pueden platicar ya de ese tránsito, ¿no? Bueno, ya logramos todo esto y cuando entras al mercado laboral, ¿qué pasa? Sí, bueno, mi experiencia ya, bueno, una vez que terminé el doctorado en Inglaterra, apliqué para hacer un postdoctorado, o sea, ya específicamente en inteligencia artificial aplicada en medicina, bueno, era el Imperial Cancer Research Fund en esa época. Y bueno, ahí fue un poco como que otra vez como el primer encuentro de, bueno, en dónde estoy parada, ¿no? Porque, bueno, pues sí tenía yo o sea, lo que había hecho en el doctorado se alineaba perfectamente con lo que podía yo hacer en este laboratorio. Y además, bueno, mi supervisora conocía al que después sería mi jefe, entonces, bueno, tampoco era que había salido yo así de la nada, ¿no? Pero bueno, ahí un poco ya fue, a lo mejor en ese caso no tanto ser mujer, sino ser extranjera, ¿no? O sea, porque bueno, no era ni británica ni tampoco era europea, entonces, bueno, apliqué y bueno, no quedé porque, bueno, primero daban preferencia a los británicos, después daban preferencia a los europeos y después, o sea, si nadie llenaba los requisitos, seguía yo, ¿no? Entonces, bueno, fue una espera larga, ¿no? Porque, bueno, hasta que decidieron que no, que los candidatos británicos, pues no quedaban, los candidatos europeos tampoco, y entonces, bueno, fue que me ofrecieron ya, bueno, la posición a mí para hacer el postdoc, ¿no? Y en eso estuve, bueno, fueron más o menos 2 años que estuve haciendo el postdoctorado y para entonces ya, la verdad es que ya me había cansado de los británicos, pero más que nada del clima, ¿no? Porque bueno, era así, esa lluviecita que tienes que, bueno, no, o sea, y no ves el sol en días, entonces bueno, yo así como que ya, ¿no? Ya, yo quiero sol. Y entonces, bueno, apliqué a algunas universidades aquí en Estados Unidos y bueno, o sea, me salió la oportunidad de venir aquí a Boston a trabajar en el Brigham and Women's Hospital. Y ahí otra vez fue un poco, nuevamente, no tanto ser mujer, sino, o sea, en este caso, ser mexicana
y no haber estudiado en Estados Unidos, ¿no? Porque entonces, bueno, o sea, digo, o sea, Edimburgo y la Universidad de Sussex era la número 1 y la número 2 en inteligencia artificial. Y llego aquí y era así como, pues casi como si hubiera estudiado por correo, ¿no? El doctorado. Porque, bueno, no, pues así como, pues, ¿en qué universidad? No, pues en la Universidad de Sussex. Ok, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco sí, bueno, la combinación, sí que no era tan explícito de ser mujer, pero bueno, ser mexicana, no haber estudiado aquí, y además estar en un ambiente de médicos y no ser médico, porque entonces también, o sea, los comentarios que me llegaron a hacer es de que, oh, but you are only a PhD, ¿no? Así como, o sea, nuevamente así como, pues, o sea, me lo saqué en la lotería o qué, ¿no? O sea, ¿no? O sea, bueno, o sea, yo hice un posgrado, entonces, bueno, ¿no? O sea, yo podría haber dicho lo mismo de la persona que me lo estaba diciendo, o sea, you are only an MD, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, o sea, yo creo que ha sido esa combinación, ¿no? O sea, de sí ser mujer, porque bueno, eso se refleja o sea, en el sueldo, ¿no? En la interacción con otros, con colegas, en donde, bueno, pues sí, o sea, he tenido que hacer valer mi opinión y entonces, bueno, ser tachada de que, bueno, bueno, yo ya, o sea, no tengo paciencia y estoy buscando que se arme pleito, o sea, por defender por defender mi opinión, ¿no? Porque, o sea, en muchas ocasiones, o sea, las cosas que yo he propuesto, o sea, simplemente, o sea, de entrada se eliminan porque vienen de mí, ¿no? Entonces, bueno, es así como, no, o sea, aquí la competencia no es entre hombres y mujeres, o sea, sí lo que se está presentando, o sea, es válido, ¿no? Y que, o sea, como yo trataba de mover las cosas más allá otra vez, bueno, de género y nacionalidad y background y formación y todo, ¿no? O sea, es la propuesta en sí, ¿tiene mérito o no tiene mérito, ¿no? Pero yo creo que es una combinación, o sea, son como varios niveles que influyen, ¿no? En el entorno y en las interacciones que uno puede tener aquí, ¿no? El aspecto laboral también varía mucho en dónde estás trabajando. Como científico, trabajar en la academia es un mundo. Yo cuando estuve en la Universidad de Cambridge, me encantaba trabajar en la Universidad de Cambridge. Llevabas una vida de postdoc, de medio group leader, pero una vida muy, muy enfocada en la ciencia y muy en un ambiente, su propia burbuja. Uh-huh. Cuando pasé de la Universidad de Cambridge a AstraZeneca, que era una farmacéutica enorme, eso fue un cambio completamente distinto. AstraZeneca es corporativo 100%, entré al área de investigación en la oncología, no entré obviamente al área comercial ni nada de eso, pero los ambientes que se manejan son muy distintos, las mentalidades que se manejan son muy distintas. Son ambientes internacionales 100%, pero también son muy moldeados a la cultura de la compañía, al ethos que le llaman de la compañía, y eso impacta mucho en cuestión de promoción, en cuestión de a quién le dan qué proyecto, en cuestión de vida interpersonal, de cultura y de cómo te desarrollas tú finalmente como persona. A mí me cambió, yo duré 13 años, aparentemente el clima no me afectó tanto como a Margarita, pero mi transición a Boston fue mucho más fácil porque vine con otro tipo de skills y de background a Boston, a una compañía que es moderna, que es una compañía que sí es sumamente exitosa y ahorita está afortunadamente yéndole muy bien, pero una compañía mucho más chica.
Y yo creo que eso sí marca la diferencia en cuándo tú tienes que cambiar de ambiente laboral. ¿Cuándo y en qué momento estás tú preparada para hacer un cambio y en qué momento debes tú explorar el cambio porque realmente te reta internamente a desarrollarte, no nada más en la ciencia, qué voy a investigar, qué paso voy a tomar, pero un poquito más estratégicamente para poder conectar las preguntas que realmente nos ayudan a hacer más ciencia en el futuro? ¿Qué es lo que quiero hacer en los próximos 3 años? ¿Qué tipo de propuesta quiero montar? ¿Y cómo voy a conseguir los recursos para poder desarrollar esa propuesta? Y en mi caso sí fue muy distinto el ambiente académico y el ambiente corporativo. Son dos ambientes bastante distintos. Y los países también cambian mucho. Estados Unidos, yo hice Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. AstraZeneca curiosamente tiene sedes en todos. Incluso dentro de AstraZeneca variaban muchos ese tipo de ambientes y de entornos y de la forma que tú te desarrollas como mujer en la ciencia, debido al estado cultural también del país. Suecia, para ponerlo muy fácil, Suecia tiene 14 meses de maternity leave, del cual 6 meses se lo toma el padre. Estados Unidos es muy distinto. Eso impacta mucho al desarrollo personal y de las oportunidades que tú puedes tener como mujer. Elvia, tú combinas academia, ¿no? Sí, Y bueno, sector mis privado. orígenes fueron en ingeniería, tal cual. Empecé en la industria, ahí trabajé en varias empresas automotrices o que eran de autopartes, ¿no? Principalmente autocircuitos, electrónicos, pero básicamente todas del área automotriz. Luego hice la maestría en sistemas de manufactura y también seguí en la industria. Luego tuve la oportunidad de vivir en Alemania, donde hice una especialidad todavía más concentrada en el área automotriz. Y luego la empresa donde trabajaba en este tiempo, Yasaki se llama, una empresa japonesa, nos da la oportunidad de irnos a hacer una estancia por un año a Japón. Tuve la oportunidad de aprender desde las raíces lo que son las metodologías de mejora continua, Kaizen, y nos llevaban de visita, recuerdo, a ciertas escuelas para ellos mostrarnos cómo enseñan a los ingenieros. Entonces ahí veíamos desde la primaria, secundaria, cómo ellos van entrenando a sus alumnos para que posteriormente se conviertan en los futuros gerentes y directivos. Entonces de ahí nació la inquietud de ser investigadora para mí en el área de educación cuando viví en Japón. Regreso a México después de ese año y renuncio a la industria y aplico a un doctorado en combinación con la Universidad Iberoamericana UCLA. Y básicamente es doctorado en educación en STEM. Y entonces pues he sido muy, muy feliz porque combino la parte de la industria que me gusta, pero también la parte de investigación, de cómo formamos y qué estrategias innovadoras utilizamos con nuestros alumnos. Como parte del postdoctorado, allá en UCLA nos dieron la posibilidad de ir a Reino Unido, a Oxford, a estudiar un postdoc y tuve la oportunidad de ir en el 2016. Y entonces, pues más, ¿no? Entrar como a las tripas de las estrategias educativas para formar ingenieros y científicos. Y acá en el TEC de Monterrey, pues la situación es que tengo como la parte de gestión, como parte de la dirección de la oficina acá en Boston, pero también te dan mucha libertad para hacer este tipo de intervenciones, sobre todo en ingeniería, en la educación de la ingeniería y la ciencia. Y es algo que me ha gustado como complementar la parte académica, también de la parte de la industria, y también sigo siendo docente, eso me gusta muchísimo. Entonces no quiero como quitarme esa oportunidad de seguir dando o seguir interactuando con estudiantes, sobre todo ingeniería. Y esa ha sido como mi experiencia. Si me remonto al pasado, en el 2000, cuando fue mi primera experiencia en la industria, y ahora como es en el TEC y con otras instituciones aquí en Boston, pues sí veo como más apertura, ¿no? En ese sentido de
y oportunidades, ¿no? Entonces, pues muy, muy bien contenta hasta el momento de tener como esos roles híbridos, por así decirlo. Yo quisiera aprovechar que vimos en acción a la maternidad con la ciencia y con la gestión empresarial para preguntarle a Mariana, pues, dos cosas y al resto de ustedes también. ¿Cómo es realmente intentar este balance entre la vida profesional y la vida personal, que es una pregunta muy específica a las mujeres, porque hay muchos más roles, ¿no?, que cumplir en la vida personal? Y también, con base en esto, ¿cuál sería una recomendación que cada una de ustedes haría para seguir abriendo los espacios y para seguir facilitando el acceso de las mujeres a los campos de la ciencia y la tecnología? Sí, en mi caso, me parece que soy afortunada de poder cuidar a mi bebé y seguir con mi carrera. Me parece que ahorita principalmente por dos razones. La primera es que soy cofundadora de mi propia empresa, que está basada aquí en Boston, y eso obviamente me permite a mí, como dueña de la empresa, establecer políticas que sean más favorables para las mujeres, como por ejemplo una licencia de maternidad extendida, el poder tener flexibilidad de horario, etcétera, poder trabajar desde mi hogar, ¿verdad? Para poder más fácilmente combinar el cuidado de la bebé con mis obligaciones laborales. Entonces, me parece que por un lado, mujeres que estén en posiciones de poder y decisión van a tener más empatía sobre qué necesitamos, y por lo mismo es importante, ¿verdad?, que sigamos luchando por llegar hasta esos niveles de liderazgo, porque podemos realmente implementar visiones que nos favorezcan, no solamente a nosotras, sino a futuras mujeres, a otras mujeres. Y lo segundo es que ahorita me parece que una de las buenas, algo bueno que el COVID nos ha traído es esta mayor flexibilidad de poder trabajar desde casa y darnos cuenta que muchos de nosotros podemos cumplir con nuestro trabajo sin tener que ir a una oficina. Y me parece que yo ahorita, gracias a poder trabajar desde mi casa, es que pude tener un embarazo que era de alto riesgo, y salir de manera exitosa de este embarazo y de ahorita de cuidar a mi bebé. Así que, y yo creo que si no hubiera estado el COVID y yo hubiera estado viajando como siempre, ¿no? Muchísimo, porque viajo mucho a través del país en aviones cada semana y cosas así. Quién sabe si hubiera podido llegar a este momento. Así que pues también algo, yo animaría que si hay mujeres ahorita que quieran tener bebés, que se animen, porque con esta flexibilidad de trabajar desde el hogar que el COVID nos está dando y que va a seguir por varios años, es una tendencia que no va a desaparecer este año, va a seguir por varios años, pues que ahorita es un buen momento en mi experiencia. Algo bueno que sacamos del COVID es que nos dimos cuenta que podíamos trabajar de casa efectivamente, y eso sí ha ayudado, de hecho ha ayudado al rol de la mujer. Eh, Estoy completamente de acuerdo. Eh, ¿Y cuál sería tu recomendación? yo creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar desde la forma en que se da la licencia de maternidad, hacerla equivalente a la licencia de paternidad en los casos que se puedan hacer, y apoyar también ese proceso. Creo que todavía no tenemos el apoyo que tenemos que tener para facilitar ese tipo de cosas. Creo que a veces lo vemos muy a inmediato plazo, no a largo plazo. Hay países que lo han implementado, les dan un año y realmente tienen su fuerza de trabajo que continúan trabajando equitativamente, y realmente es de los mejores. Suecia es un ejemplo que yo lo viví y que yo lo vi y dije yo,
no puedo creer que les den un año de maternidad y la verdad es que la ciencia de Suecia continúa y es sumamente fuerte. Entonces no veo por qué ese tipo de restricciones se tengan que hacer. Entiendo el aspecto económico, pero creo que el tratar de impulsar eso y apoyar a las personas dentro de nuestro equipo o cercanas a nosotras, de que si no se puede tener legalmente ese espacio y ese tiempo, a ser flexibles. Muchas de las personas que trabajan para mí tienen niños chiquitos que ahorita en el COVID andan brincando en su casa, ni siquiera están yendo a la escuela. Y son de personas que son sumamente productivas, sumamente responsables en su trabajo, en donde pues si hay que reunirse a las 10 en lugar de las 9 o si te lo mando a las 10 de la noche, no importa. Mientras el trabajo se esté cumpliendo, la flexibilidad ayuda mucho y nos ayuda a todos. Y creo que eso es algo que es sumamente valioso, no ser tan estrictos, ser un poquito más flexibles, adaptarnos un poquito a los sistemas que otras personas tengan donde nos podamos adaptar y ofrecer el bienestar en general, no nada más en el trabajo, pero el bienestar familiar realmente nos ayuda a avanzar la ciencia en la mejor dirección para el beneficio de todos nosotros. Elvia. Yo creo que otro elemento fundamental es brindar oportunidades a las mujeres. Si nosotros estamos en posibilidad de hacerlo, de verdad hacerlo, hagámoslo. Como hace rato mencionó Ana y creo que también Mariana, yo creo que para nuestro desarrollo en el trayecto encontramos nosotros personas que en algún momento nos ayudaron escuchando o dando una oportunidad o echando porras o motivando, ¿no? Entonces, si eso lo podemos hacer y podemos crear como mayor conciencia y mayor apoyo a niñas y a chicas que están interesadas y quieran estudiar estos campos, yo creo que ese es otro elemento fundamental, inspirar a otros. Y bueno, yo creo que también depende mucho la pasión que le ponga cada uno, pero en la medida que nosotros podamos apoyar, incentivar estas carreras, también es un aspecto fundamental. Margarita, ¿cuál sería tu recomendación? Y para dejar 3 minutos más para responder una pregunta que tenemos. Bueno, así rápidamente, mi recomendación, bueno, coincido con lo que dijo Mariana, Ana y Elvia, y lo único que yo añadiría es quitar el estigma de ser, bueno, en este caso de ser mamá, ¿no? Y por lo tanto, que en cierta manera se asume que porque hay que cuidar a los niños, entonces ya uno no le va a dedicar al trabajo, ¿no? O sea, no se va a entregar al trabajo como lo hacía antes de tener de tener hijos, ¿no? O sea, yo creo que eso, o sea, tiene que ser, o sea, tiene que haber, como bien dijo Ana, o sea, tiene que haber un balance entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Sin que una demerite a la otra, ¿no? O sea, porque bueno, pues igual los hombres tienen vida personal y tienen vida profesional y una no le quita a la otra. Entonces yo creo que en ese sentido, o sea, además de las medidas, bueno, sí dar maternity leave y facilidades y todo, que no haya ese estigma de que, bueno, es que ya se fue de maternity leave, ¿no? Y entonces como si ya todo se hubiera quedado en el aire y cuando regresa la mujer al trabajo, no, pues es que ya no va a ser igual porque ya regresa y ya tiene un hijo y entonces ya las responsabilidades y las prioridades ya cambiaron, ¿no? O sea, o sea, no veo por qué una cosa tenga que afectar la otra, ¿no? Porque, bueno, pues esto sería, bueno, lo único que yo añadiría. Y si pudieran decirlo en una palabra, Elvia ya dijo que ella es
terca, pero yo diría que son persistentes. Pero nos hacen esta pregunta y quisiera ver si me la pueden responder en una o dos palabras. Preguntan, ¿qué fue lo que les ayudó a creer en ustedes mismas para lograr lo que son ahora en un campo en el que se ha reconocido poco la figura de las mujeres? Yo diría, ¿por qué no? ¿No? O sea, a las preguntas que me salen y bueno, y si hiciera esto y si hiciera lo otro, ¿por qué no? Okay. Es posible. Ok. Mariana. Para mí siempre me recuerdo que, bueno, vida solo hay una y es muy corta. Entonces me animo a intentar cosas, a ser aventurera, a ser emprendedora. Y siempre digo, si pides lo que quieres, igual y te lo dan. Así que, así que pídelo. En una de esas funciona. Ana. Sí. ¿Lo podrías repetir? Y tengo la certeza que lo voy a lograr. Ese fue mi mantra general. Elvia. Yo siempre me repito, si lo creo es porque lo voy a hacer. O sea, si realmente lo pienso que lo voy a hacer es porque lo voy a lograr. Por algo tengo esa idea, porque es realizable, es materializable, se puede. Qué bonitas reflexiones. Muchísimas gracias. No, pues qué lujo. Vuelvo a pantalla, qué lujo haber tenido esta conversación con ustedes cuatro. Magníficas ejemplas de ejemplares tendría que ser de que se puede, que las mujeres van ganando sus territorios en la ciencia, que sí se puede y se puede muy exitosamente y muy felizmente. Y como Elvia y Mariana nos han demostrado, además, que se puede combinar la vida personal de ser madre con el ser profesional. Entonces, yo creo que esta conversación ha sido una maravillosa invitación a las niñas y a las mujeres a animarse a explorar las ciencias si es de su interés y que la tendremos en nuestro Facebook, lo tendremos en un sitio que se llama Diplomacia Cultural MX y que ojalá y que esta conversación sea de veras una invitación a muchas niñas mexicanas y latinas a animarse a estudiar ámbitos de ciencia y a ser felices en la ciencia. Muchísimas gracias, Ana, Elvia, Mariana, Margarita y a Bárbara por coordinar esta conversación. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias.